están? Muy buenas noches. Yo soy su amiga Claudia Reyes. Bienvenidos a su programa Dejando Huella. Gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Compartan para que llegue esta información a muchísimas más personas. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Spotify como Dejando Huella, para que ahí vean todas las charlas que hemos tenido durante este tiempo, que es información muy importante, información que les va a ayudar para trabajar en la parte física, emocional, mental y espiritual. Y bueno, como todo jueves, tenemos invitados súper especiales, invitados que nos traen información muy importante, información muy valiosa que nos ayuda a trabajar en nuestro interior. Y en esta noche tengo una invitada que nos viene a platicar cómo podemos llevar ese proceso de duelo con conciencia para que podamos tener un poquito más de, pues sí, tranquilidad, más paz, saber cómo llevar ese duelo, cómo saber accionar después de perder a un ser querido. Y para ello está nuestra coach de vida, Claudia Figueroa. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola Clau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y contenta de estar nuevamente contigo en tu programa, compartiendo un poquito de mí. Sí, muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí. Y justo les estaba comentando que vamos a tener un tema muy interesante, un tema que últimamente es más como más fuerte, es como de hecho quiero hacer este programa que sea algo especial en honor a todas esas personas que han trascendido, sobre todo con la pandemia, y que también les damos un fuerte abrazo a esas personas que han perdido a alguien especial y que no han sabido cómo llevar ese proceso. Les queremos dedicar y les mandamos un fuerte abrazo porque creo que todos hemos vivido esa pérdida y es muy fuerte. Entonces, por eso queremos compartirles información que les pueda ayudar para llevar con más conciencia este proceso. Así, ¿cómo ves, Así Clau? es. Así es, y bueno, parte de compartir, eh, digo, como preámbulo, quiero decirles que estoy pasando yo precisamente también por este proceso. Hace los primeros días, el 5 de febrero, para ser exacta, tuvo un accidente el papá de mis hijos y falleció, ¿no? Entonces, como todo, esto es una noticia que no esperamos, es algo que es repentino, es algo que desgraciadamente pues en nuestra formación, en nuestra cultura, no es algo de lo que no estamos preparados, es la realidad para este tipo de situaciones. Y Y yo empecé a tener este proceso, bueno, durante muchísimos años yo he estado preparándome en temas de conciencia, en temas de neurociencias, en temas de antropología, para conocer el comportamiento humano, para conocer cómo funcionamos, cómo tener más conciencia. Y fue como un momento en el que me tocó o me está tocando llevar a cabo o aplicar todos estos conocimientos, porque es efectivamente algo que no, pues que no te esperas, ¿no? Y en este proceso, en este tiempo, me he dado cuenta cómo es que estas herramientas que fui yo introyectando, que fui yo aprendiendo a lo largo de toda mi vida, me han dado una base importante para poder salir adelante, o como se dice, ¿no? Salir adelante, para poder enfrentar, para poder sostener a mis hijos, para poder darle la contención necesaria y para poder mantenerme firme, digamos, mantenerme dentro de todo bien. Si bien hay un proceso que normalmente se dispara cuando te sucede algo así, sí ayuda enormemente tener este tipo de herramientas. Y es por eso que cuando platicamos de hacer un programa, te dije inmediatamente, esto es creo lo que en este momento que está tan fresco para mí, es lo que quiero compartir a la audiencia, porque como bien comentaste, venimos de años muy duros, muy difíciles para muchas personas que perdieron a familiares
por todo el tema de la pandemia. Y también, por alguna razón me he yo enterado de muchas pérdidas de personas que de un día están, al otro día ya no están, personas jóvenes, personas, deportistas. Entonces, hay quienes por ahí en el tema espiritual dicen que hay una oleada ahorita de almas que están eligiendo irse, pero si nos vamos más a la parte objetiva, a la parte terrenal, a lo que estamos viviendo aquí y ahora, pues son situaciones que nos pasan y que pasan todos los días y todo mundo nos enteramos de personas que dejan esta existencia, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que, de parte de mi proceso, aportar, compartir, porque bueno, es parte también yo así lo asumo y así lo siento, parte de mi misión, poder contribuir a otras personas. Sí, Claudia, tienes mucha razón. Yo creo que es un tema que nos cuesta trabajo tocar, que nos cuesta trabajo entender que es parte de la vida, que Ujú. es parte que tenemos que en algún momento vivirlo, en algún momento nos va a tocar o ya nos tocó. Afortunadamente tú traes un proceso, traes un trabajo, siempre estuviste aprendiendo, siempre estuviste en esta parte espiritual y eso te ayudó. Sin embargo, creo que a pesar de ello, sí fue un golpe duro, sí fue es que duele, o sea, no deja de doler, pero aquí la importancia de que creemos esa conciencia de que en algún momento de la vida o nosotros o algún ser querido o algún amigo va a trascender. ¿Cómo Es podemos a partir de ahorita, con tu experiencia, y te agradezco con el alma que nos abras tu corazón, que nos platiques qué es lo que estás viviendo? Te abrazo con el alma Gracias. porque no tengo idea, pero aún así te agradezco porque nos vas a ayudar muchísimo a crear esa conciencia, Clau. Gracias, gracias, Clau. Mira, es es muy chistoso y les doy el preámbulo porque hace poco tiempo, te estoy hablando de hace 2 años más o menos, tuve la intuición, yo siempre he sido como muy intuitiva. Eh, Les platico un poquito de mi contexto en este tema, ¿no? Yo desde muy jovencita, desde muy niña, estuve, como mucho en contacto con este tipo de situaciones, no porque familiares míos se hubieran ido muy cercanos, sí, como en todos, pero la primera persona que yo, viví, que trascendió, ¿no? Fue una prima mía, yo tenía 19, entonces fue algo muy, muy, muy fuerte porque era muy chiquita y era como mi hermana. Pero algo que me pasó en ese momento fue que yo, eh, horas antes, tuve como una intuición o como una visión o como le quieran llamar, de que sentí que eso iba a suceder, incluso como en mi imaginación vino esta imagen de ella ya sin vida, ¿no? Entonces fue muy fuerte para mí y creo que desde entonces, haciendo memoria, desde entonces me empecé yo como a preparar ante esto. Ya después, estudiando un poquito acerca de las neurociencias, me di cuenta que estos procesos mentales de anticiparme al futuro o de tener como este tipo de visiones, pues también son procesos mentales, tu cerebro que está recopilando información y haciendo proyecciones, ¿no? Entonces, estaba enferma, había una situación, su físico ya no se veía bien, había muchas variables que seguramente mi mente las acomodó y entonces dijo, ok, dude más, haz las matemáticas, pues esto quiere decir que eventualmente va a pasar y va a pasar pronto, ¿no? Entonces, y después vinieron otras y me empecé a interesar mucho en esto, en el sufrimiento humano, ¿no? ¿Por qué la gente sufrimos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos deprimimos? Porque también pasé por procesos personales fuertes de depresión, de ansiedad, de todo esto que se proyecta que va a ser como lo principal que suceda en los próximos años. Entonces, pero el tema de cuando alguien fallece, cuando alguien deja este plano de existencia,
lo empecé a profundizar hace aproximadamente 2 años, que tiene mucho que ver por toda la situación que vivimos. Y uno de mis maestros nos dio un ejemplo y se los voy a dar rápido. Paréntesis, quiero hacer un paréntesis. Todo esto que les estoy compartiendo viene de mi experiencia, de lo que yo he aprendido. Todos los procesos son distintos. Cada uno de nosotros funciona o procesa de una manera distinta de acuerdo al contexto de vida que tengamos. Esto hay que tenerlo siempre bien, bien claro, ¿no? Porque si nosotros comprendemos eso, entonces vamos a tener empatía. Y para mí la empatía es como un grado de amor profundo, poder comprender que la otra persona está viviendo algo único e irrepetible para esa persona, aunque yo no lo comprenda, aunque yo haría tal vez otra cosa, ¿no? Entonces, les voy a dar este ejemplo que es muy fuerte, pero tómenlo desde como si fuera un ejemplo de estudio de escuela, hagan de cuenta, ¿no? O sea, me voy a ir a un extremo, muy, muy, muy extremo, para que se comprenda lo que quiero yo compartir esta noche. Y nos decía que un ser completamente consciente, que no es el caso de nadie de los que estamos viviendo en este plano, pero imagínense que hay alguien, ¿no? Que te encuentras con alguien que tiene 100% de conciencia, ¿no? Y que tiene, digamos, su ser o su alma o su esencia limpia de cualquier grabación, programa, creencia, trauma. Imagínense que ya limpió absolutamente todo eso. Y viene con su hermano, esto es un ejemplo que da uno de mis maestros, y viene con su hermano en carretera manejando, ¿no? Y de pronto, de un momento a otro, sucede un accidente, se voltea el coche y su hermano pierde la vida en el accidente. Entonces, la reacción inicial de seres normales, no 100% conscientes como nosotros, es de drama, de susto, de miedo, de angustia, de todas estas emociones que se nos mueven cuando alguien se va. Pero nos ponía este ejemplo, pero nuestro personaje o nuestro caso de estudio es un hombre que tiene plena conciencia. Y este hombre tenía una cita para ir a una presentación de trabajo. Y entonces sucede el accidente, se da cuenta de lo que sucedió, llama a las autoridades o llama a quien tenga que llamar para que vengan, los auxilien o lo auxilien a él. Y su hermano ya no está, o sea, ya no vive. Entonces él tiene una cita, ve que recojan todo, que se lo lleven a hacer los trámites que se tienen que hacer, y él se va a su cita de trabajo a hacer una súper gran presentación de venta. Entonces, este ejemplo fue así: ¿cómo crees? ¿Qué le pasa? Qué insensible, ¿cómo se atreve a hacer eso, no? Pero si ya lo analizamos, insisto, es un caso irreal, ¿no? O sea, es un extremo. Objetivamente hablando, pues él comprende lo que sucedió, comprende que su hermano ya no está, y sea lo que sea que crea, va a venir un proceso posterior. Entonces, hipotéticamente, esta sería la reacción de una persona 100% consciente ante un evento así. Y entonces esto me hizo a mí reflexionar de una manera muy profunda. Estoy hablando de hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces dije, ok, entonces, ¿cuáles son los procesos? O sea, ¿qué es lo que sucede? Y mucho de lo que yo enseño cuando hablo de conciencia o cuando doy terapias o cuando doy coaching es el origen de las emociones. ¿Cuál es el origen de las emociones? Nuestros pensamientos. Entonces, sí o sí, lo que sentimos, ya sea algo agradable o desagradable, porque no es que haya bueno ni malo, pero agradable o desagradable, viene siempre de un pensamiento, consciente o inconsciente. Entonces, imaginémonos que nosotros en este ser consciente, en este ser limpio de todo contexto, de toda historia,
nacemos, en código genético ya traemos una cierta carga, o sea, así que limpios, 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 pues tampoco es que nazcamos, ¿no? Porque ya traemos el instinto, ya traemos un montón de cosas grabadas. Entonces, pero supongamos que nacemos limpios de muchísimas cosas y todo el bagaje o todo lo que nosotros vamos aprendiendo desde la luz primera que vimos, desde las sombras de nuestros papás, desde todo, ¿no? Nos lleva a tener todos estos pensamientos. Y estos pensamientos nos llevan a tener sentimientos, que nos llevan a tener acciones, y la repetición de estas acciones se van a convertir en nuestra identidad y en nuestras reacciones ante cualquier situación, ¿no? Que nos suceda. ¿Y a qué voy con todo esto? Que lo mismo sucede con este tema de cuando alguien cercano trasciende o deja este plano. Porque en automático vienen un montón de pensamientos de, de nuestra percepción acerca de este tema. En algunos países, en algunas culturas hacen fiesta y lo celebran, ¿no? Creo que también en alguna parte de Michoacán, en algún pueblo de Michoacán hacen este tipo de rituales o este tipo de creencias. Pero nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que es algo terrible. Sin embargo, es parte de la vida. Porque si solamente le sucediera a unos pocos, entonces, pues a lo mejor lo podríamos ver diferente. Pero nos va a suceder absolutamente a todos, o sea, todos, 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 todos vamos hacia allá, ¿no? Entonces, lo primero es poder comprender esto, poder comprender cómo funcionamos nosotros a nivel mental, a nivel emocional, a nivel acción, cómo tenemos este mecanismo que está en automático. Entonces, primero es darnos cuenta cuál es nuestro concepto acerca de este tema, ¿no? Y poder observarnos, que esto es la base, yo creo que de toda conciencia, sea en este tema o en cualquiera, poder observar qué es lo que estamos sintiendo para poder identificar qué es lo que estamos pensando. ¿Qué pasa en estos lugares donde se reúne la familia para llorar a la persona o para hablar de la persona y hay muchos sentimientos, se mueven muchísimas cosas? Pero en el momento en el que yo, y les hablo de mi experiencia, empecé a identificar qué estaba yo pensando, cuando yo me quebraba más, era en los momentos en los que identifiqué que mis pensamientos tenían que ver con ¿y si no hubiera hecho esto? Y pude haber hecho esto otro, y ya no vamos a poder hacer esta otra cosa. O sea, empezar a sacar conclusiones no objetivas de la situación, ¿no? Hay mucho sobre no me despedí bien, mis últimas palabras fueron tales palabras, y la persona que más en paz permanece en estos momentos es la persona que tiene, digamos, sus ciclos cerrados, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a sentir que estos pensamientos me empezaban como a atrapar, entras como en yo les llamo espiral descendente, porque un pensamiento que te genera una emoción, tristeza, o te genera una emoción incómoda o fea, te va a enganchar a otra, a otra, a otra, a otra, y va a llegar un momento en el que vas a poder tener hasta crisis de pánico, ¿no? Obviamente son cosas que hay que procesar. No quiero decir con esto para nada que hay que reprimirlo, no. Hay que pasar por un proceso, hay que sentirlo y hay que hacer músculo poco a poquito de los pensamientos que estamos teniendo para cacharnos y cambiarlos. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo, que me ha ayudado muchísimo, es enfocarme en el pensamiento de sí, es triste que él ya no esté, sí, me hubiera gustado hacer esto, o no haber hecho esto o esto, pero ¿cómo puedo honrar la vida de esta persona que nos dejó tanto? Y entonces poco a poquito te empiezas a mover de esos pensamientos que te llevan a la espiral descendente
te empiezas a mover a los otros que te llevan al agradecimiento por la convivencia con esta persona, al agradecimiento por seguir aquí y poder honrarle viviendo de la mejor manera, poder honrarle viviendo de una manera más consciente y sea lo que sea que cada una de las personas crea, sus creencias. Esto no tiene que ver con creencias, esto tiene que ver con procesos mentales, tiene que ver con procesos de neurociencias, ¿no? De conocer, echarse un clavado, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Conocer cómo es que las neuronas están buscando la información. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Acabo yo de ver un programa de una colega coach, que con mucho gusto se los comparto para que lo vean, está buenísimo, y explica el proceso desde el punto de vista de neurociencias, el proceso que sucede en nosotros cuando una situación así pasa. Y es que hay neuronas que buscan constantemente una realidad alterna para poder quedarse en la realidad que quieres quedarte, ¿no? Por eso se siente que fue un mal sueño, se siente que es una pesadilla, sientes que escuchas a la persona y que escuchas los pasos y hay quienes incluso reportan, es que lo vi sentado en la cama, pero ¿por qué? Porque si vivías con esta persona sobre todo, hay rutinas que tus neuronas siguen buscando. Entonces hay todo un proceso neuronal para poder llegar a la comprensión, para poder llegar a ese momento, pues ya sabes, todos los pasos, te enojas, estás en la negación, empiezas a buscar alternativas. ¿Qué pasó? Oye, pero ¿quién tuvo la culpa? Oye, pero es que si hubiera girado hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. Oye, pero es que... Y entonces empezamos a buscar alternativas porque el cerebro está buscando realidades alternas. Está buscando encontrar un caminito para que eso que sucedió puedas concluir que no pasó, pero eso no va a pasar, o sea, eso no va a suceder, porque sí pasó. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar este proceso, por eso es importante conocer cómo es que funcionamos y comprender que va a haber un periodo de duelo, ¿no? Pero hay personas que se quedan como en la etapa de negación, que siguen poniendo el plato a la persona, que siguen hablando con la persona como si estuviera ahí, que siguen años así. Entonces hay un sufrimiento muy, muy, muy fuerte en hacer eso, ¿no? Va a llegar un momento en el que va a llegar la comprensión, cada uno a su ritmo, pero el poder anticiparnos a que esto va a suceder tarde o temprano a alguien querido y poder prepararnos con estas herramientas para hacer este músculo, así digo yo, ¿no? Hay que hacer músculo de conciencia. Y si en automático mis pensamientos me atrapan y me llevan inmediatamente a una espiral descendente de sufrimiento, ¿cómo voy a hacer músculo para que yo conscientemente pueda identificar que estoy empezándome a meter en esta espiral descendente y de manera consciente moverme al otro para irme a una espiral ascendente? Obviamente sin reprimir, ya hay momentos, esto es tan rápido, el pensamiento a la emoción va tan rápido que a veces estamos en la emoción de llanto, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, hay que dejar que salga, porque si ahí lo queremos detener, entonces es como hacerte shutdown, ¿no? Es como querer ir a los dos al mismo tiempo en dos sentidos. Entonces, dejarlo salir, mi coach de neurociencias nos dice o nos dijo alguna vez, cuando estaba hablando del dolor de terminar una relación o de divorciarte o cosas así, nos decía muy chistoso, ¿estás sintiéndote mal? Pues todos pon a todo volumen a José José y llóralo hasta el fondo, ¿no? Y entonces, en esto que yo estoy viviendo, los primeros días obviamente fue muy difícil, muy duro, muy de shock, pero me di el permiso de hacer eso, ¿no? No puse a José José porque no era el caso de un divorcio, pero sí vi fotos, sí recordé, sí vi videos, y entonces traté de meterme por completo en esa emoción y observarme.
y llegar a la conclusión de que esto va a pasar. Obviamente sigo en un proceso de que esto va a pasar, pero si conscientemente me voy de un pensamiento a otro, entonces mi paz regresa. Y al regresar mi paz, puedo yo compartir con mis hijos esto, puedo ayudarles a ellos, honrar la vida de su padre, quedarse con los mejores recuerdos, quedarse con todo el aprendizaje y la contribución que él tuvo en nuestras vidas y poder de verdad introyectar y poder de verdad decir que él vive en nosotros y que no sea nada más como un cliché, ¿no? De que sigue contigo porque sigue en ti. O sea, sí, pero con esa comprensión, integrando todo lo positivo. Y aunque haya sido una persona que aparentemente no tuvo algo positivo, buscar esa parte positiva, ¿no? Y buscar comprenderlo, comprender su vida, comprender su existencia sin juicio, sabiendo que tuvo un contexto y sabiendo que pues hay un camino posterior, ¿no? Ya haremos tal vez otro programa hablando de todas esas teorías y todo eso que la ciencia nos dice que viene después o que pasa después, ¿no? Yo firmemente sí, parte de mis creencias sí creo que hay un proceso posterior, sí creo que trascender no es el fin, sino que sí hay una continuación de evolución y entonces evocar estas imágenes o evocar que el padre de mis hijos está en un nuevo proceso, también me ha ayudado a tener paz. Clau, y creo que eso, todo lo que tú trabajaste durante años para tener ese músculo trabajado en conciencia, te ha servido muchísimo y qué bueno que lo compartes porque como bien dijimos en un principio, pues es un tema que ni siquiera lo quiere tocar uno. O sea, dices, es que cuando yo trascienda quiero esto. No, no, ¿cómo dices eso, no? O sea, renegamos a ese tema. Y creo que sí es muy importante el empezar a tener esa conciencia desde ahorita y no esperar hasta que suceda, porque ahí es cuando nos agarra en curva y no tenemos idea de cómo accionar y qué hacer. Entonces, a mí me gustaría saber que nos platicaras en el momento que te enteraste, Clau, porque es muy diferente cuando hay un padecimiento, una enfermedad, te vas haciendo la idea de que en algún momento se va a ir, como que es un poquito más fácil, pero de pronto te llega la noticia de que fue en un accidente. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo atribuyes a que realmente eso que has trabajado en conciencia te ayudó para tomar ese tipo de noticia? Bueno, sí fue obviamente fuerte, o sea, mi reacción, yo creo que por muy trabajado que estés, te digo, tendríamos que estar como en un 90 y tantos por ciento o 100% para que no haya reacción. O sea, no es que, ¿no? Yo nunca me imaginé la reacción que iba a tener, obviamente sí fue una reacción de shock, ¿no? En esos momentos lo primero que yo quería era estar con mis hijos, es como, o sea, transmitírselo a mis hijos. Este, y, y hablé con ellos, los abracé y estuvimos pendientes de lo que venía después. Pero mira, algo que yo noté es que en otras ocasiones, más joven, lo primero que hubiera yo hecho es agarrar el coche y correr hacia el lugar en donde estaban, que no fue aquí en la Ciudad de México. Tendría yo que haber tomado carretera, pero me detuve. O sea, dije, a ver, necesito en estos momentos, requiero ser objetiva, o sea, requiero ser cuidadosa, porque en el estado de shock en el que estoy, es sumamente peligroso manejar en carretera, porque seguramente si lo hago, voy a pisarle al acelerador, ¿no? Entonces, recordé este ejemplo que nos dijo mi maestro, dije, ok, él ya no está, ¿no? Sí, claro que quiero ir, claro que quiero hacer todo este proceso porque es parte también del cierre, de acompañar a la familia, etcétera, pero es imprudente
salir corriendo en carretera en estos momentos. Entonces fue lo primero que noté, como si una paz y un temple me hubiera cubierto, ¿haz de cuenta? No de insensibilidad, o sea, no de no ser sensible, no de no estarlo, sintiendo, sino de irme a un lugar, irme a mi centro, digamos, ¿no? Decir: "Okey, a ver, pasó esto, ¿qué vamos a hacer?", ¿no? Y empezamos a platicar, mis hijos y yo. Obviamente, pues sí hubo momentos, ahorita, actualmente hay todavía momentos en los que no recuerdo con precisión qué fue lo que pasó, porque sí, es un shock muy fuerte, pues. Entonces, empiezas como a reaccionar, ¿no? Pero lo que puedo compartir, o sea, lo más importante creo que para compartir ahorita es, no puse en riesgo mi vida y la de mis hijos, porque normalmente pasas reacciones, ¿no? Inmediatamente es, toma el primer avión y que, o sea, sí hay que hacerlo, pero con esta parte objetiva, ¿no? Entonces, todo fue fluyendo de una manera, correcta para poder llegar al lugar, para poder estar con la familia, para poder, eh, ir procesando a su ritmo, sin estos arranques de adrenalina o sin estos arranques de tomar decisiones que pudieran afectar más, ¿no? Que pudieran incluso, accidentarnos, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo, ya después de hacer, retrospectiva, fui notando todos los procesos, que obviamente los tuve, y de pronto sigo teniendo situaciones, ¿no? ¿Qué te puedo decir que se siente? Sientes que estás en una dimensión desconocida, porque es algo que es muy repentino, ¿no? Entonces es simplemente observarlo, dejarlo pasar, y yo me apoyé con personas que estuvieron dándome a mí la contención. Eso es muy importante, porque yo le di contención a mis hijos, ¿no? En ese momento, pero yo necesité también. Entonces me acerqué, hice como que respiré, me fui hacia mí y dije: "Okey, ¿quién es la persona correcta o las personas correctas para poder contactar en este momento y que me ayuden a ir de la mano en este proceso?". Y fueron 2 personas, de diferentes, pues, que hablan de diferentes cosas, maestros de diferentes temas, ¿no? Pero en ese momento encontré la contención, encontré la guía. Creo que eso es muy importante. En ese momento no resonó en mí buscar una terapia tipo tanatología, porque busqué otras cosas de gente que yo ya sabía que me podían ayudar en algo específico. Entonces, sí es fuerte, como que te sales de ti, ¿no? Y sí empieza un proceso en donde, es como un bombardeo de pensamientos de todo tipo. Haz de cuenta que se abre el archivo y empiezan a salir un montón de pensamientos. ¿Qué fue lo último que le dije? ¿A qué hora pasó esto? ¿Y con quién estaba? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero, ¿iban haciendo esto o iban haciendo el otro? Y hay que hablarle a fulano de tal, y o sea, empiezan millones, 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 millones de cosas. Entonces ahí pues vas reaccionando. Yo que lo que observé es que las herramientas se empezaron a activar. O sea, lo que sabemos se empieza a activar. Es como, justo hace unos días les platicaba yo con mis hijos, es como un examen sorpresa, ¿no? Y me di cuenta de estas herramientas, o sea, cómo realmente fueron muy útiles para mí en ese momento. Y en mis hijos también, porque les he enseñado yo a mis hijos todo esto. Mi hijo habla mucho o él ha estudiado mucho la física cuántica, y él habla mucho de realidades alternas y de líneas paralelas de tiempo, y entonces me explicó que para él le daba paz saber que había una línea de tiempo donde su papá estaba, en otra realidad, ¿no? Es parte de lo que viene en proceso. Entonces, a cada persona le va a dar paz algo. Es como encontrar qué te da paz y sostenerte de ahí, conocer objetivamente cuál es el proceso que va a venir a nivel
bioquímico, a nivel físico, a nivel mental, y al menos a mí eso me ayuda mucho. Cuando yo sé cuáles son los fundamentos de cómo funciona mi máquina, digo, ah, ok, estoy en tal etapa. Eso quiere decir que me va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces ya sé qué es lo que viene después. Que si voy en blanco, entonces voy aprendiendo sobre la marcha, es como ir como en un campo minado, ¿no? Caminas y explota. Pero si ya sabes dónde están las bombitas, entonces ya sabes que esa la puedes rodear y no te va a explotar. No, no sé si a lo mejor no es el mejor ejemplo. Sí, es muy claro porque sí, es esa parte de qué diferencia, a pesar de que te duele, te agarra en curva, pero sí es muy diferente hacerlo en conciencia, en un trabajo interno, en un trabajo en el que te ha ayudado a tener una mejor respuesta ante esa adversidad, ante esas emociones, que al final, como bien dices, sale la emoción, la sientes, la abrazas, pero estás consciente de qué paso vas, en qué sigue y ese acompañamiento que llevas con tus hijos y con las personas que te rodean es algo maravilloso para poder llevar y sobrellevar este tema de duelo. Ahora, ¿cómo podemos empezar las personas que decimos, bueno, o sea, no estoy preparado como para el tema, ¿no? No estoy preparado ni siquiera para mencionar esa palabra. Empezar con esa conciencia, Clau, porque creo que sí hay un parteaguas en el poder manejar esos procesos de diferente forma, sí con dolor, sí con sentimiento, pero conscientemente. Sí, y no es nada más en este tema, yo creo que es en todos, pero en este tema en particular, que es algo que te rompe, o sea, que te puede romper muy, 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 muy fuerte, es conocer primero el proceso. ¿Cuál es el proceso? Porque si te divorcias, si pierdes un empleo, si pasa cualquier otra cosa, también hay duelo, ¿no? Digamos que el duelo más extremo probablemente es este. Creo que es la causa de sufrimiento más fuerte a nivel mundial. Uno creo que es la pérdida de un ser querido, llámese hijo, o sea, alguien muy, muy, muy cercano. La segunda causa de sufrimiento humano es la infidelidad. O sea, ya no te vayas más lejos. Es perder una relación profunda, ¿no? Tu pareja. Y lo que nos decía mi maestro es que el duelo, el primero, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido pues es un ciclo, pero como sabes que la persona no está, va a llegar un momento en el que si lo llevas de manera correcta, pues va a pasar, ¿no? O sea, vas a aprender a vivir con eso. Sin embargo, el segundo, que es la infidelidad, ese puede ser muy largo, puede ser como a cuentagotitas porque esa persona que estuvo involucrada ahí sigue, ¿no? Entonces, lo primero, contestando a tu pregunta, es conocer cuál es el proceso mentalmente, neuronalmente, desde el punto de vista neurociencias, qué es lo que pasa contigo. Ese conocimiento da mucha profundidad, da mucha claridad, qué es lo que pasa. La ansiedad viene de no saber esta información o de no saber cualquier información. Cuando te explican el proceso, va a llegar a alguien, te va a decir esto, va a pasar esto otro, ¿no? Entonces, primero es conocer eso. Después, identificar cuál es tu concepto, cuál es tu percepción, cuáles son tus creencias, cuáles tus pensamientos respecto a esto y qué te provocan. Te provocan miedo, te provocan angustia, te provocan vacío, ¿qué te provocan? Y ya si lo quieres trabajar mucho más profundo, es, ok, ¿de dónde viene que me sienta yo, tenga tanto miedo de que pase esto a mi hijo, a mi mamá, a alguien, ¿no? Y revisarlo. Me da miedo porque siento que me voy a quedar sola, me da miedo porque siento qué es lo que sientes y después ver qué es lo que piensas y entonces trabajar ahí, qué es lo que estás pensando, profundizarlo, resignificar tu concepto del fallecimiento de alguien, tu concepto de que alguien se vaya de este plano, ¿no? Y entonces al irlo trabajando, pues a lo mejor no va a desaparecer por completo cuando suceda, ¿no? Pero sí vas a caer en blandito, porque vas a resignificar esto. Es como cuando alguien resignifica
la separación de pareja, ¿no? Hablando a lo mejor de un tema así. Se puede separar desde el amor, desde el agradecimiento, puede ser algo muy, incluso hasta bonito, ¿no? Enriquecedor y desde el amor y de verdad quiero que la otra persona sea feliz y aprendí contigo hasta aquí. O sea, eso se puede, lo podemos conceptualizar. Y este otro también. Entonces eventualmente va a suceder cómo me voy a preparar para esto. Y no nada más en el tema emocional. Estaba leyendo unas estadísticas y hay un porcentaje muy alto de empresarios que no hacen su testamento, por ejemplo, que no preparan las cosas, que no están listas para cuando esto suceda. Y entonces viene todo un tema aparte del duelo y aparte de lo que tienes que enfrentar, pues vienen un montón de trámites que se le quedan a la familia si esto no se habló, ¿no? ¿Qué quería la persona? Entonces es como también preparar eso, preparar la parte del sistema, porque vivimos en un sistema y hay que adaptarnos al sistema, aunque no nos guste a lo mejor cómo se manejan algunas cosas, pero dejar esos temas en claro, dejarlo listo para cuando nosotros no estemos. Y eso, ir dejando como las cosas en orden, te da paz. Ir conociéndote más te va a llevar a esa paz, te va a llevar a desapegarte incluso de tu propio cuerpo. Hace unos días, revisando las cosas del papá de mis hijos, me encontré un video que él grabó y él habla de esto, él habla justo de la felicidad, él habla del desapego del cuerpo, él habla de estos temas y fue la verdad es que muy bonito poder escuchar de su propia voz el haber tenido esta comprensión tan profunda de lo que es el sentido de la vida y entonces sentir que él lo comprendió, que lo vivió y que en el momento en el que le tocó irse, ya había como cerrado no cerrado este ciclo, sino tuvo esta comprensión. ¿Me explico? Qué bonito, o sea, y qué lección nos están compartiendo también a él, que en paz descanse, porque es muy importante entender que es un tema que tenemos que sí o sí hablarlo. No es feo, no es malo, es simplemente trascender. Pero más allá de esperar el momento, de estar con esa ansiedad, en qué momento mi mamá, mi hermano, mis hijos, yo, no. Ahorita acabas de decir algo muy bonito que es esa parte de vivir el aquí y el ahora, punto. O sea, vivir el sí soy cuerpo, pero también soy energía y soy amor y soy un ser humano que solo venimos una sola vez, ¿no? Y él haber dejado eso, pues ya también dejó huella y dejó esa enseñanza de, pues en algún momento me va a tocar y ya sé de qué va, ¿no? Y a ustedes y tú sobre todo también te preparaste. Entonces, a partir de ahorita tomar esa conciencia, porque además de no tocar el tema, es, ¡pum!, lo eliminamos como si no existiera y como si nunca va a pasar. Y no es así. Es ser conscientes que en algún momento nos va a suceder y tomarlo de la mejor forma, ¿no? Y para no quedarnos con sentimientos encontrados, con culpas o con esas emociones que no nos dejan soltar, que no nos dejan, no los dejamos soltar a ese familiar, es mejor hoy en día, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo ganas de mostrarle a esa persona que amo, que quiero en vida, prácticamente en vida, para podernos quedar pues no satisfechos porque pues siempre vamos a querer más y más y más de la persona, pero entender que si hoy estoy y tengo a las personas a mi alrededor, dar lo mejor para aprovecharlos, o sea, y llegar a ese amor, a esa empatía, a esa compasión, a entender que todos somos uno y que todo lo que te afecta me afecta y ser más humanos, ¿no? Exactamente. Y también comprender, porque en el momento en el que tú te conoces más, en el que sabes cómo funcionas, en el que tienes esa comprensión primero contigo, en automático vas a empezar a tener esa comprensión hacia el resto de las personas y vas a entender que la separación no existe, ¿no? Ya en esos niveles de comprensión. Pero al comprender esto, también comprendes que si en el pasado hiciste ciertas cosas, dijiste ciertas cosas o no hiciste ciertas cosas,
Lo hiciste desde la conciencia que en ese momento tenías y lo hiciste porque pensabas, sentías y estabas completamente convencido que era lo mejor en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estas cosas suceden, empezamos a hacer un autojuicio de lo que hicimos en el pasado, pero comparándolo con la conciencia del presente. Y ahí es cuando estás revolviendo peras con manzanas, porque no puedes revolverlo. Hoy no eres la misma persona que eras ayer, que eras hace unos días, porque la evolución no se va a detener, la evolución de conciencia, ya sea hacia un lado o hacia el otro, pero va a ir cambiando, ¿no? Entonces, mucho sufrimiento viene de eso, de irse al pasado. ¿Qué no le dije? ¿Qué sí sucedió? ¿Qué no sucedió? Con un juicio de una conciencia nuevita, porque ya es diferente cuando pasa después el evento. Cuando esa persona ya no está, ese golpe te lleva a otro lugar de conciencia en automático. Y no puedes comparar, es que si le hubiera dicho, es que si le hubiera abrazado más, es que si yo esto, lo otro. Entonces, no lo hiciste antes de que no estuviera, porque todavía no tenías esa conciencia. Tuvo que suceder este golpe para llevarte a esta otra conciencia, para darte cuenta de muchas cosas. Esto que te diste cuenta, este aprendizaje o esta evolución de conciencia que tuviste de golpe, después de que tu familiar o esta persona ya no está, pues a lo mejor ya no lo puedes retribuir o ya no lo puedes cambiar porque ya no está, pero sí lo puedes aplicar a lo que sí está. Entonces, esa persona al irse te está también enseñando algo. Bueno, pues último mensaje que nos quieras dejar y compartir para despedirte, mi Clau. Pues solamente que si estás pasando por un momento difícil, si has perdido recientemente a un familiar o no tan recientemente y sigues con este duelo, sigues con este dolor, sigues con este proceso, pues quiero que sepas que va a pasar, que te comprendo, que todos, o absolutamente todos, hemos pasado por algo así o pasaremos eventualmente por algo así, pero que la mejor manera de poder, desde mi punto de vista, honrar el paso de alguien por esta vida, de alguien que ya trascendió, de alguien que ya no está, la mejor manera de honrarlos es viviendo de la mejor manera posible, teniendo una buena vida. Una buena vida es a qué me refiero, a una vida consciente, a una vida correcta, a una vida feliz. Y feliz es sin apegos y es con empatía y con amor incondicional a todos, sabiendo que todos somos uno, parte del todo, y pues solo eso, o sea, honrar la vida de quienes ya no están viviendo. Así es. Y llevarlo siempre en el corazón y hacer lo que más les gustaba. Y también yo comparto que honrar tu vida, también honra tu vida. Que tengan una linda noche. Gracias, Clau. Gracias. Bye.